en punto. Y como es costumbre, debemos comenzar a actuar, debido a que, como todos sabemos, tenemos una hora límite que se llama las 4 de la tarde, por aquello de que en el nuevo régimen que nos impusieron no se puede trabajar en esta casa de estudio después de las 4 de la tarde en labores de extensión. Bien, trabajemos sin embargo, siguiendo hoy, 25 de mayo 2015, el seminario Historia de los partidos políticos en Venezuela. En esta oportunidad corresponde el turno a voluntad popular y preguntamos específicamente: voluntad popular, un empeño político creciente por lograr la salida a la presente situación. Como ponentes hemos invitado a 3 miembros de esa organización, a saber, Gabriel Domínguez, ya con nosotros, y Gustavo Velázquez, ambos de la dirección ideológica de Voluntad Popular, y Freddy Guevara, que es miembro de la dirección nacional. Como comentarista hemos invitado al profesor Jorge Delgado, que ya está con nosotros. Como dice nuestra convocatoria, este foro pregunta como cuestión central hacia dónde va voluntad popular. Importa también saber de dónde viene voluntad popular, por lo actuado, podríamos decir, por lo mucho que se ha actuado a partir de las directrices de ese partido. Alguien podría pensar que se trata de una organización de mucha más edad. Seguramente se le ve unido, y es así, que su historia está unida, su nacimiento está unido al de Primero Justicia. Aquella Primero Justicia que nace como partido en el 2000 y que antes fue Asociación Civil Primero Justicia. Allá eso es en el 2000, cuando surge Primero Justicia, y allí entre los fundadores está Julio Borges, está Enrique Capriles, o está también o está también Leopoldo López. Pero esto es así hasta el año 2000. En 2000 hay un problema interno a propósito de la abstención del 2 de diciembre del 2005. En ese momento la crisis lleva a Leopoldo López a retirarse de Primero Justicia. Posteriormente, en el año 6, pasa Leopoldo a un nuevo tiempo, y en el año 9 es la creación de Voluntad Popular, es en diciembre del 9, de modo
de la estructura política partidista venezolana. Pues bien, ¿qué nos reúne? Lo antes dicho. Lo antes dicho es ¿de dónde viene? ¿Qué es voluntad popular? Un empeño político creciente por lograr la salida a la presente situación. La presente situación, indudablemente, es una de las más complejas, las más difíciles que se ha vivido en la historia republicana de Venezuela. Viendo hacia atrás, en los 200 y tantos años que se ha llamado vida republicana, hay momentos muy duros y muy difíciles, pero que tenemos la impresión, a lo mejor visto desde hoy, de que son momentos donde es posible una comprensión mucho más elevada en la actualidad, y dado lo inmediato de las cosas, y dado también la inexistencia de un estudio sobre lo actual más extenso, es decir, debido al poco desarrollo de la historia actual, las cosas parece que se vuelven por momentos como incomprensibles. Por ello, la necesidad de acudir a los propios actores para preguntarles ¿cómo ven ustedes esto que están ustedes actuando? ¿Cómo simplemente lo explican? Por ello, o esta es la razón del presente seminario. En el caso del primero de voluntad popular, hay muchísimas cosas que preguntar. Ya lo apuntamos en nuestro papel de trabajo para este foro que ha circulado por internet. Por supuesto que es un material de unas cuantas páginas que no creo que podamos, no tenemos tiempo para leerlo, pero sugiero su lectura, aunque sea posterior. Hay elementos que consideramos importantes para este debate en relación a las preguntas como esta. ¿Qué se propone? Primero, Justicia es un partido que aplica, que va a todas las formas de lucha. ¿Tiene alguna forma de lucha privilegiada? Es un partido simplemente que apunta a lo democrático electoral, o quiere ir más allá. Tiene primero su justicia, lo que podríamos llamar una nueva política para voluntad popular. ¿Qué dije? Primero justicia. Tiene voluntad popular, corrijo, una nueva política que pueda contrastar con la vieja política venezolana. Es decir, ¿cuál es la innovación política de voluntad popular? ¿Es una simple repetición de la vieja política positivista, liberal positivista del siglo XIX y del siglo XX? ¿O podemos ver en voluntad popular un avance político que se traduce también en un avance en la acción política? ¿Qué quiere la voluntad popular? ¿Qué quiere? Simplemente conseguir de nuevo unos cuantos diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere? ¿Es promover un mundo de burocracia política? ¿O quiere simplemente implantar o impulsar una nueva política en Venezuela? Creo que es más que sabido que hay un cansancio nacional por la vieja política. Y acabamos de ver un evento electoral que hay elementos que hay que resaltar. Materialmente, dos partidos de la vieja política se juntaron con uno de la nueva política, o supuestamente la nueva política, para hacer un frente y tomar la bandera dentro de la MUD para la próxima Asamblea Nacional. De otro lado estaba materialmente voluntad popular, que no hizo bloque inclusive con gente que está muy cercana
a su política, o que por lo menos no tuvo a la altura del 12 de febrero del 14, cuando se lanzó la salida. Me refiero al partido de Antonio Ledesma y al partido de María Corina Machado, Alianza Bravo Pueblo y 20 Venezuela. Y Voluntad Popular toma simplemente la ventaja de que obtiene 8 puestos, 8 candidatos. Con esto muestra que es una fuerza electoral, también electoral, y eso parece que nos lleva, aquí concluyo, a culminar en algo que en este momento es materia de discusión a la altura de la MUD. Esto es que Ceballos y López hacen una declaración a partir de un video grabado en Ramo Verde, una declaración para dar los motivos por los cuales van a una huelga de hambre. Inmediatamente trasladan a Ceballos a la cárcel de San Juan de los Morros y esto, sin embargo, al separarlo, va la huelga de hambre. Creo que ya llevan más de 40, 50 horas en esta práctica. Luego hay una declaración en la cual es una huelga de hambre, dijo Freddy Guevara hace unas pocas horas, que representa la dignidad de la propia hambre que está atravesando el pueblo venezolano. Pero también vi la declaración de Chugo Torrealba señalando que hay división en la MUD respecto al apoyo a la marcha convocada por los propios huelguistas de hambre para el día 30 de mayo, para el día sábado. ¿Esto qué significa, mis queridos amigos? Lo que dije al comienzo, estas complicaciones tan grandes que por lo general no se sabe ciertamente cuál es la política que se está ventilando en esta dimensión. Pues bien, son parte de las cosas que queríamos debatir a partir de esta cuestión central: voluntad popular, un empeño político creciente por lograr la salida a la presente situación. Como dije antes, están con nosotros 2 miembros de la dirección ideológica de Voluntad Popular, Gabriel Domínguez y Gustavo Velázquez. Pues bien, no sabemos todavía, no hemos recibido negativa de si así será Freddy Guevara. Sí. Bien, señores, comencemos. Para la cuestión planteada, tenemos unas intervenciones que no exceden los 15 minutos. Los 15 minutos para tener tiempo de intercambiar. ¿Quién comienza? Si por orden jerárquico, Gustavo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor, por la invitación en esta cátedra que creo que está en su aniversario, ¿no? Vamos allá. Son muchos años de discusión sobre la historia política de Venezuela, de tal manera que para nosotros es muy importante este espacio que nos están brindando aquí. Además, bueno, Freddy Guevara, que es el coordinador nacional, está viniendo, pero justamente con todas las últimos acontecimientos, bueno, pues hay muchas reuniones, muchas actividades, pero en un rato lo tendremos por aquí. Bueno, con respecto a Voluntad Popular, ¿no? Y el planteamiento que nos trae el profesor Blanco Muñoz, que sí es un empeño por la salida a la presente situación. Yo diría, más que circunscribirlo a la presente situación, Voluntad Popular es un partido político que nace de distintos acontecimientos
de nuestra historia reciente, ¿no? Para ubicar específicamente en cómo nació Voluntad Popular. Está precisamente el cambio que se dio en Venezuela a partir del año 1998, que era un cambio que ya se venía anunciando, precisamente porque el modelo político que teníamos por diversas razones pues había perdido vigencia, había perdido legitimidad dentro de las mayorías y bueno, había una necesidad de cambio dentro del sistema político. Hubo varios intentos. Yo creo que no podemos olvidar que en los años 80 hubo dos aspectos muy importantes dentro de las estructuras políticas. Uno fue la COPRE, ¿no? La reforma del Estado, toda esa actividad que se desarrolló para modernizar el Estado, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista político. Y otro acontecimiento que a veces es olvidado, que es la reforma de la Constitución del 61, que hubo una comisión bicameral del Congreso Nacional que presidió el presidente Rafael Caldera, proyecto que tenía mucho de las instituciones o de las nuevas fórmulas políticas o constitucionales que tienen hoy en día la Constitución del 99. Esa reforma se estudió, se aprobó, como les decía, tenía todos estos adelantos de derechos sociales, derechos políticos, referéndum, etc. Llegó a la Cámara de Diputados, tenía un pequeño artículo que decía que la gente de la cual mencionara en un periódico tenía derecho a réplica. Y bueno, los medios se opusieron a eso. Hubo toda una acción, vamos a llamarla política, de distintos intereses, lo cual llevó a que cuando llegó ese proyecto de reforma de la Constitución al Senado quedara engavetado. No sé, tal vez algunos recuerdan, hubo toda una campaña en los medios diciendo no a la reforma Mordaza porque ahí estaba previsto el derecho a réplica. Esos fueron dos intentos de cambio y de modernización del sistema político que lamentablemente por diferentes circunstancias o intereses llevaron a que no se concretaran. Finalmente se concretó la elección de los gobernadores y alcaldes, bueno, gracias pues a toda la presión que hubo desde distintos sectores de la vida nacional. Bueno, esa falta de cambio llevó a la elección del presidente Chávez, y ahí el país entró en una dinámica. Vimos, como está en el relato del profesor Blanco Muñoz, vimos que hubo aquel intento nuevamente de reforma de la Constitución en 2007, y allí los movimientos estudiantiles que se opusieron a eso lograron de alguna manera que no se aprobara esa reforma. Ese es un hito muy importante porque allí surgen nuevos actores, ¿no? Donde están muchos de los fundadores de Voluntad Popular. Bueno, ¿cuál es la concepción de esos nuevos actores? Bueno, precisamente la reforma del sistema político, la profundización de la democracia y de las libertades sociales, ¿no? y los derechos políticos, esencialmente. Bueno, después de que un grupo de jóvenes dirigentes que formaron parte de Primero Justicia se separan porque, bueno, no coincidían en algunas de pensamiento político o no coincidían en algunas de las fórmulas políticas que ahí se desarrollaban. Pasa un grupo a Un Nuevo Tiempo, ya es una organización política más definida ideológicamente que lo que era Primero Justicia para ese momento, y bueno, nuevamente las estructuras de los partidos de alguna manera no permite que ese sector de jóvenes que de alguna manera quería actuar con fórmulas distintas los lleva a separarse
y a formar una nueva organización política que se llama Voluntad Popular, que ahora, si bien hay muchos de los dirigentes estudiantiles del 2007, que es una nueva generación que nace en ese debate, primero con las libertades que le enseñó la democracia durante 40 años, ¿no? Entonces yo no lo viví, pero uno escucha a los profesores y a los historiadores, y nunca antes en Venezuela, bueno, existían las libertades de salir, protestar, reclamar, porque lo que existía antes del 58, pues precisamente era el miedo, no se meta, si usted se mete en política se va de la casa, eso es muy peligroso, eso era lo que tradicionalmente había sido en Venezuela. Bueno, estas nuevas generaciones que nacen con muchas libertades en ese aspecto, fundan la organización y además se unen a estos movimientos sociales, ¿no? Entonces, en un primer desarrollo de la organización se dice que Voluntad Popular es un movimiento de movimiento, pero bueno, en definitiva se termina conformando como un partido político, y además hay una experiencia muy interesante allí, que son las redes populares, ¿no? A partir de la candidatura de Manuel Rosales, Leopoldo López le toca trabajar Caracas y forman lo que son las redes populares, que es precisamente en las zonas populares de Caracas, en los barrios, donde el trabajo es esencialmente social. Además, Leopoldo López viene de una experiencia en la alcaldía de Chacao, donde pues los principios fundamentales que desarrollaron esa gestión, las políticas públicas que se desarrollaron allí, fue a partir de un pensamiento social, un pensamiento político, servicios de salud, servicios de educación, servicios de lo que se llama cultura ciudadana, que el ciudadano pudiera participar en las actividades, pudiera disfrutar de lo que es la concepción de ciudad. Bueno, en 2009 se forma esta organización y hay muchos debates internos sobre cuál es la orientación política, el pensamiento político del partido. Bueno, después de bastantes discusiones y de entender que la orientación esencial de Voluntad Popular es una organización de pensamiento social, de izquierda democrática, de centro izquierda, socialdemócrata, con los términos que se quieran utilizar, pero es esencialmente una organización de avanzada, de pensamiento social, que lo que busca precisamente es la reivindicación del venezolano, la superación de la pobreza, la igualdad de oportunidades y capacidades, entendiendo que esencialmente en Venezuela pues, se deben desarrollar políticas en ese sentido, entendiendo bueno, la necesidad que hay de las grandes mayorías. Esa es esencialmente la orientación, entendiendo que en Venezuela debe haber una economía diversificada, ¿verdad? Donde haya pues la posibilidad del emprendimiento, sin olvidarnos del papel social del Estado en el desarrollo de políticas públicas que le garanticen a las grandes mayorías bienestar, ¿no? Que puedan alcanzar su felicidad y pues dentro de la misma concepción de la organización internamente, el tema es la democracia interna. Ahí hay elecciones internas para elegir a sus miembros en todos los niveles. Hoy en día Voluntad Popular está prácticamente en todo el país y se nutre precisamente de ese pensamiento social, de dar cabida internamente a movimientos de diversa índole, de los temas ecológicos, de los temas de proinclusión, bueno, los temas por ejemplo, de la tercera edad. Hay diferentes movimientos que se insertan en lo que es la política diaria de Voluntad Popular. Bueno, además entendemos,
entendemos, señalé esas circunstancias recientes, pero también entendemos que Voluntad Popular y otros movimientos políticos seguramente, bueno, seguimos en esa lucha que comenzó en 1810 por lograr los temas de reivindicación social, de seguir avanzando en los derechos políticos, en la democracia. En función de eso, propusimos dentro de las fuerzas democráticas que se agrupaban o se agrupan en la MUD, propusimos el tema de las primarias, que todo el mundo participara para la escogencia de los candidatos. E igualmente lo hicimos con el tema de la tarjeta única. Bueno, formamos parte de la unidad, entendemos lo importante que es promover ese sentido de unidad dentro de las fuerzas democráticas y, bueno, hay una discusión, naturalmente siempre hay diferentes puntos de vista y, bueno, estamos empeñados pues, en plantear precisamente un avance hacia una nueva era. Entonces, yo no digo que es solo una salida de la actual situación, eso es una circunstancia que nos está dando el momento histórico, pero más que salir de la actual situación es de avanzar a una nueva era de la política y de la democracia en Venezuela. Yo digo que en Venezuela, bueno, perfectamente sirve para el debate y la discusión, pero yo digo que ha habido tres grandes eras en Venezuela, ¿no? Esa era de la independencia, donde, bueno, lo que predominaba en Venezuela era el caudillismo, el pájaro bravo, no había ley, pues, ¿no? Esta es una Venezuela rural, pobre, que estaba luchando por hacerse Estado. Después, bueno, allí pasamos a otra época que podemos decir que comenzó en los años 20 con la generación del 28, donde empiezan unos jóvenes a plantear un nuevo país. Ese nuevo país se asomó en el 45 y realmente vino a concretarse a partir del 58, ¿no? Con esta última etapa democrática o la primera etapa democrática que vivimos en el país. Pero ese es un país que fue del 58 al 98, pudiéramos utilizar esos 40 años, que se pensó fue el 28, ¿no? Lo pudieron concretar 30 años más tarde en un país donde había partidos políticos, donde había un Estado más institucional que el que había de la época de los caudillos, pero que se basaba en eso, en el poder de los partidos políticos y en la renta petrolera. Venezuela, ya ese modelo no funciona, no puede seguir, no puede ser que sigamos con el presidencialismo, con el rentismo, con esas estructuras de partidos absolutamente verticales. Todavía estamos viviendo eso, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo es esa lucha, ese parto para entrar en una nueva era donde no sea solamente el presidencialismo, el rentismo, el viejo caudillismo o esas estructuras de partidos políticos las que sigan dominando, ¿no? Estamos ideando entre todos, Venezuela está inventando su nueva era política, democrática y social, ¿no? Todo lo que ha pasado estos últimos 16, 20 años también son lecciones, aprendizaje, donde hay un nuevo venezolano. No es el mismo venezolano del 58 el que tenemos hoy. El Juan Bimba del 58, del 45, no es el Juan Bimba de hoy. Es otra figura con unos componentes sociológicos, culturales muy distintos, y ese es el reto que tenemos como organización política, donde nos enmarcamos en un pensamiento esencialmente social de reivindicaciones políticas y democráticas. Gracias, Gustavo Velázquez. Señores, el foro, seminario, historia de los partidos.
partidos políticos en Venezuela. Hoy, específicamente, corresponde el turno a la voluntad popular y preguntamos algo específico. Voluntad popular, un empeño político creciente por lograr la salida a la presente situación. Segunda ponencia corresponde a Gabriel Domínguez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera aprovechar el espacio para... ¿Aló? ¿Ahora sí? Aló. Bueno, para comenzar quisiera aprovechar y visibilizar algo muy importante, que es recordar en este momento recordar en este momento a todos los dirigentes políticos presos que tiene Voluntad Popular. No solamente estamos hablando del caso de Daniel Ceballos, que está en huelga de hambre, no solamente aprovechando esto y el espacio que se va a difundir posteriormente, para visibilizar, para recordar no solamente a los presos políticos que son más conocidos, en el caso de Voluntad Popular, sino también a los presos políticos que son dirigentes parroquiales, como Romín Mantilla, como Alberto Soto, como Alexander Tirado. Y, cómo no, también hay que recordar la huelga de hambre que está realizando en este momento tanto Leopoldo López como Daniel Ceballos, por un objetivo bastante concreto y sencillo, que es exigir condiciones electorales para la realización de las elecciones parlamentarias. La pregunta del foro, que es sobre la necesidad, un empeño de Voluntad Popular para la salida de la institución, creo que es importante hablar de qué situación tenemos, ¿no? Si hacemos un repaso de la historia, ni siquiera de la historia reciente, de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, estamos hablando de que lo que representa el gobierno de Nicolás Maduro significó una devaluación de casi 4 dígitos, una inflación de 3 dígitos. Estamos hablando de un desastre económico en proporciones, por lo menos en los últimos 20 años, nunca visto. Las proporciones de esto no tienen comparación, y por eso todo lo constitutivo de un empeño por la salida no es un empeño, más que un empeño por salir de la presente situación, es una necesidad de salir de la presente situación. Estaríamos hablando de que la situación que vivimos hoy es consecuencia de todo el desgaste de los partidos políticos hasta 1998, como bien lo recordó el profesor, que a mi juicio lo que terminó ocurriendo fue que cuando los partidos, cuando la clase política tenían todas las preguntas respondidas, no las cambiaron. Empezaron a surgir otras preguntas, empezaron a surgir iniciativas, requerimientos, exigencias de la gente para poder participar más y mejor dentro de la política nacional, que era un gran reclamo que ocurrió durante toda la década de los 90 y que tuvo como consecuencia la llegada de Chávez al poder. Y digo Chávez porque perfectamente pudo haber sido cualquier otro. Vale la pena mencionar la gran pregunta sobre cómo nace Voluntad Popular, en función de qué, cómo nace Voluntad Popular como organización. Y nuevamente lo que vemos es un desgaste, una alcabala, una ruptura en cuanto a los mecanismos de participación de la gente, porque la dinámica que se estaba generando en el país en cuanto a querer participar, en cuanto a formar parte activa de la vida política, no se estaba viendo reflejada en los partidos tradicionales. Cuando se da la primera ruptura de Primera Justicia, cuando Leopoldo López se va y va a un nuevo tiempo, yo viví la militancia partidista en un nuevo tiempo, y lo que se veía, lo que se respiraba en aquel momento era justamente un nuevo tiempo, ¿no? Era justamente un poco de oxígeno a lo que era la dinámica política venezolana. Lo viví mucho más en Caracas, porque soy de Caracas, y uno se daba cuenta de que los grandes liderazgos jóvenes, la gente que uno tenía como referentes de liderazgo político serio, se estaban yendo todos a un nuevo tiempo y parecía ser una alternativa interesante. Pero también yo viví, al igual que vivimos todos los que estuvimos ahí, el no respeto de las decisiones de las bases, y se exigió en aquel momento 2 cosas en el primer año, cuando
se suma todo el mundo a un nuevo tiempo en el año 2007. Se exigió para que dentro de un año hubiese elecciones internas y para que dentro de un año hubiese documento ideológico. Ninguna de las dos condiciones ocurrió al año y por eso empieza el descontento de la gente que viene de Premio Justicia a querer irse primero de un nuevo tiempo y formar tienda aparte, porque dijimos, bueno, si no se están dando las condiciones acá, ¿para qué quedar? Si las dos condiciones que pedimos no se dan, ¿para qué mantenernos acá? Entonces se decide construir de la manera más difícil posible, de la manera más fastidiosa posible, que es de abajo hacia arriba. Se comenzó a hacer un trabajo con las redes populares, se comenzó a hacer un trabajo de penetración social al más bajo nivel. Las redes populares como mecanismo de participación estaban pensadas, imagínense nada más y nada menos, que ni siquiera alrededor de cada parroquia. Las redes populares estaban pensadas alrededor de centros electorales, es decir, constituir núcleos de participación ciudadana en el más bajo nivel que pudiese haber en cuanto a cercanía con el ciudadano. Así nace el Voluntad Popular. Por otro lado, muchos dirigentes jóvenes que querían tener participación política en los partidos, pero no se sentían a gusto, no se sentían identificados con los partidos, también llegan a Voluntad Popular. Y no es accidente la cantidad de dirigentes que vienen del movimiento estudiantil que terminan recalando en Voluntad Popular. Si bien Freddy Guevara, David Molansky son ejemplos caraqueños, el caraqueño tiene un problema que es muy caraqueño-céntrico. Pero cuando empiezas a verlo en el resto del país, te das cuenta que Daniel Ceballos, por decir otro ejemplo, es un liderazgo que viene de esa emergencia estudiantil, al igual que Alexander Tirado, hoy preso, y por eso lo menciono con énfasis. Y lo que terminamos viendo es que todas las formas democráticas, todas las formas constitucionales de lucha, siempre Voluntad Popular ha sido impulsor de esos métodos. Cuando nadie se hablaba de una unidad real, desde Voluntad Popular, que todavía no era partido, sino movimiento, se planteó la plataforma Todos Unidos. Pueden buscarlo en internet, busquen plataforma Todos Unidos, eso fue el año 2009. Y se ignoró esa petición porque tenía que ser algo de los partidos. Desde entonces se está hablando de influir más allá de los partidos. Cuando hablamos del año 2009 también se plantea no solamente eso, sino la tarjeta única. Y se nos dijo, como bueno, la plataforma de Estados Unidos, el divisionismo, quieren irse por su lado, las posiciones personales, al final terminó ocurriendo la tarjeta única. Cuando se hablaba de primarias en el año 2009, se acusó a la gente de Voluntad Popular de decir que eso es divisionismo, cómo van a hacerlo, y terminó ocurriendo las primarias. Entonces, para nosotros no es novedad el tema de abrir la participación a la ciudadanía y nacer tomando en consideración la voluntad popular. El nombre no es algo meramente retórico. Por esa misma razón, es importante comenzar a ver si es algo nuevo o es algo viejo, porque muchas veces se habla de la nueva política y se utiliza mucho una frase, para mí que es un cliché, que es más futuro que pasado. Yo no diría que buena política o mala política, sino yo hablaría es vieja o nueva, sino buena o mala. En realidad esos son los términos que hay que empezar a rescatar, porque es buena política tener elecciones desde las bases, es buena política incluir a los sectores naturalmente vulnerables, es buena política proponerle a la gente y consultarle a la gente. Y esto en Voluntad Popular es algo que estamos tratando de rescatar, porque eso fue así y quienes formaron parte de los partidos tradicionales de los 90 para atrás saben que esto ocurría con asiduidad en los partidos se contaban, era algo muy normal. ¿Cuándo fue la última vez que se supo de una elección de voto universal, directo y secreto en los partidos políticos? No, la última gran ocasión fue la de Voluntad Popular. Y uno ve otros partidos que hablan de que, bueno, sí, tenemos elecciones, una elección de plancha única no es una elección, en dado caso está refrendada. Elecciones en tercer grado no es lo que proponemos en Voluntad Popular cuando hablamos de participación directa, de voto universal, directo y secreto. Y en buena medida, Gustavo mencionó algo muy importante, que es Juan Bimba, como la imagen de lo que se supone que es el venezolano. Yo, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, trato de destacar que Juan Bimba, el Juan Bimba que nace en los años 40, el Juan Bimba que se construye como la gran imagen del venezolano común, ese Juan Bimba hoy cobra pensión.
ese Juan Bimba, que es el Juan Bimba rural, que es el Juan Bimba que trata de venir a la ciudad para ver una vida mejor, ya hoy cobra pensión. La mayoría de nuestros casos, de todos los que estamos aquí presentes, nuestros abuelos no son de Caracas. La inmensa mayoría. Tú puedes preguntar a cualquier salón de clases, te van a decir, ¿tu abuelo dónde es? O es del extranjero, o es de cualquier otra región del país. Y aquí empezamos a darnos cuenta que el tema del venezolano hoy no tiene respuesta. Cuando teníamos todas las respuestas, pues cambiaron las preguntas. Y en Voluntad Popular, sí, estamos haciendo un empeño nada fácil de responder. Porque si algo estamos conscientes desde el principio es que las respuestas políticas que requiere una sociedad no son fáciles. Y pretender que un grupo de ungidos den respuesta a eso sin tener en consideración a la gente es más del elitismo de siempre. Hay algo que me parece interesante que mencionó el doctor Agustín sobre el modelo partidista. ¿Qué tipo de modelo partidista? ¿El mismo modelo partidista? No sé si el mismo, porque no conozco a profundidad todas las organizaciones políticas tradicionales a nivel de estructura. Tengo una idea de un funcionamiento mínimo donde casi todas las organizaciones partidistas son de corte leninista en cuanto a su organización. En Voluntad Popular analizamos también un modelo que era el movimiento de movimientos que ocurrió con el MAS. Y empezamos a entender que tiene que ser una mezcla de movimientos con también una rigidez de estructura. Y eso es lo que estamos tratando de constituir en todos los niveles en Voluntad Popular, en todo el país. Aquí las elecciones de Voluntad Popular son elecciones que ocurren, varios lo saben, obviamente, de voto universal directo y secreto, y lo conforman no solamente las planchas, sino los voceros con nombre y apellido. Y eso es algo muy importante, empezar a rescatar la validez de la persona en cuanto a la elección. Porque vemos muchas veces que los dirigentes se esconden en listas donde su nombre no se está contando para poder evitar el dictamen de la gente. Y es algo que se aprecia en todos los partidos hoy. Pero algo muy importante que nosotros queremos resaltar ahorita es en cuanto a dos cosas. Primero, el tema del caudillismo histórico. Otra vez, el caraqueño es muy caraqueñocéntrico. Y es fácil que podamos creer que el único liderazgo que tiene Voluntad Popular es el de Leopoldo López. Pero cuando uno va del túnel de los Jucumitos para allá, cuando uno va de Guarena, de Bocaduchire para allá, te empiezas a dar cuenta que los liderazgos que están en Voluntad Popular, que construyen la plataforma de Voluntad Popular, son variados y vienen desde todo punto de vista. Sí, cómo no, Voluntad Popular tuvo un excelente resultado en sectores de clase media, es inevitable, es indiscutible, pero es que también lo tuvimos en sectores populares. Y acaba de pasar la primaria. Acabamos de ver lo que ocurrió con Jesús Abreu Lastra, acabamos de ver lo que ocurrió con Víctor Uribe en Guanare, como ocurrió con Lumay Barreta en Guadalito, como también ocurrió cuando David Molanqui en Gratillo. Entonces no estamos hablando de un tema de clase, sino un tema de deseos de renovación. Y el tema de la posición ideológica de Voluntad Popular, sí, por supuesto, un partido de centro izquierda. Mucha gente nos ve, bueno, es que ustedes se ven todos muy de clase media y parece un partido como que de gente cifrina. Si vamos a mantenerlo en ese mismo cliché, sería interesante ver el origen político de lo que fue Gustavo Machado del Partido Comunista o el propio Rómulo Betancourt, que al final terminan siendo referentes, como no, de izquierda y centro izquierda, pero que no vienen precisamente de los sectores más pobres, sino vienen de los sectores que suelen generar los cambios, que es la clase media, el sector que normalmente tiene mayor y mejor acceso a la educación y genera las ideas que pueden dar respuesta a la crisis que se va a ver esa economía. Y para cerrar, lo más importante, y dentro de muchas cosas importantes que debemos señalar, es no construir la política desde la nostalgia, sino construir la política desde la esperanza. Hoy, la inmensísima mayoría de los jóvenes están viendo sus posibilidades de futuro de Maiquetía hacia afuera. Lo que nos toca a nosotros es que a esos jóvenes que están viendo sus posibilidades de futuro de Maiquetía hacia afuera, llamarlos a poder dar la lucha para que ese futuro que piensan esté siempre de Maiquetía
señores, fueron las dos exposiciones sobre la cuestión planteada. Ahora al comentarista, profesor Jorge Delgado, por un máximo de 10 minutos. Porque una cosa es lo que uno viene analizando y sintiendo del desfase que hay de los llamados partidos políticos con la realidad venezolana, con su historia y con el momento actual. Y otra cosa es tener a sus actores sentados acá confirmando esa realidad, lo cual programa al mediano plazo y al largo plazo, digamos, un futuro muy desesperanzador para la colectividad. Y esto lo digo... ¿Aló? Bueno, esto lo digo en el contexto de Voluntad Popular, que apenas con 6 años, digamos, de historia formal como partido, en principio luce, o entendemos lucía, como una alternativa que se diferencia de lo que nosotros habíamos llamado la crisis de los partidos políticos tradicionales, más conocidos, COPEI, AD, el MAS, Causa R, etc. Y que en el momento que primero que Voluntad Popular se proyecta con unos halos de radicalismo que no tenían, digamos, estos partidos tradicionales ya fracasados y en colapso estrepitoso, logró calar en ciertos sectores de la sociedad, incluso en los sectores más bajos, más pobres de la sociedad, como una alternativa frente a lo que significa la dictadura del modelo chavista. Pero hoy en día, cuando uno escucha a los dirigentes de Voluntad Popular en un momento aciago, en un momento terrible como el que está viviendo la política venezolana, a plantearse en un foro como este, la Universidad Central de Venezuela, a decir que ellos sí, que son una organización política de centroizquierda, con una estructura de movimientos algo rígida como es tradicional en los partidos positivistas, pero que en todo caso la propuesta de fondo consiste en una reforma, como no, del sistema político, un afianzamiento de la democracia y, bueno, por supuesto, la constante y permanente lucha por los derechos sociales. Si usted compara estas 3 grandes propuestas de Voluntad Popular, que es el resumen, digamos, de la ponencia central que se ha hecho en esta dirección, usted no tiene más que concluir que esa es la propuesta tradicional del siglo XIX, XX y XXI de los partidos venezolanos, frente a un colapso económico, político, social, moral, cultural, militar, de toda índole que tiene la realidad venezolana. Pero no solamente se queda allí, sino que a uno le cuesta pensar que Voluntad Popular no sea un partido más colaboracionista del chavismo y sostenedor del chavismo y su régimen. Yo quisiera que alguno de los dos ponentes, pudiera ser Gabriel o pudiera ser el mismo Gustavo, nos respondan qué pasó el 12 de febrero del año 2014. En el momento, por ejemplo, que un señor como Leopoldo López se entrega a las autoridades del gobierno, consciente de que va a quedar preso sin juicio, que va a ser llevado a la cárcel sin proceso y que probablemente se pase ahí el resto de su vida, y que días después sale Diosdado Cabello diciendo que él le acaba de salvar la vida a Leopoldo López. Pero no solamente eso, sino que días después la propia esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, declara que sí, que es cierto, que se le salvó la vida, que los chavistas le salvaron la vida a Leopoldo López en el momento que lo apresan, porque un viejo compañero de partido supuestamente quería matar. Entonces nosotros quisiéramos que nos explicaran qué pasó el 12 de febrero, porque todo el mundo pensaba que el 12 de febrero había un plan, uno A, uno B y uno C. Pero una vez que Diosdado Cabello recibe en su regazo a Leopoldo López y confiesa que él le está salvando la vida, a partir de ese momento no hubo ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ese es un aspecto que nosotros quisiéramos se respondiera hoy. Un segundo aspecto importante de Voluntad Popular en el seno de la tal MU y de la unidad que va a transformar este país por la vía electoralista tiene que ver con 2 cosas. Hay una huelga de hambre que los compañeros presos políticos acaban de decretar.
Esa huelga de hambre es con la finalidad de exigirle a un gobierno que no es democrático, que no es plural, que no es tolerante, que no respeta las instituciones, que tiene el control de las Fuerzas Armadas, que tiene el control de PDVSA, que tiene el control de las máquinas de votar. Pero la huelga de hambre es para exigirle condiciones electorales a un gobierno que no es electoralista, para que se den en el mejor sentido posible las elecciones para escoger los nuevos diputados de los 8 candidatos que sacó Voluntad Popular. En ese sentido, quisiéramos preguntar y se nos aclarara cuál es la situación de Voluntad Popular a lo interno de la MUD. ¿Cómo es que Voluntad Popular, con sus grandes 8, logró que se unieran los de siempre? Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, 20, y todos ellos hacen un frente común, digamos, contra el enemigo a derrotar, que es Voluntad Popular. Ya Chugo Torrealba declara, digamos, en términos ya de división, que no comparte lo de la marcha. Es decir, ahí hay una visión. Sigue siendo la política tradicional de estos partidos lo que estamos acostumbrados a ver, es decir, ya no son partidos, ya no son políticos, ya no son nada. Se trata de corporaciones casi franquiciantes, empresas casi que donde la gente que quiera ser candidato, además de pagar, tiene que afiliarse a alguna de estas corporaciones, pero que además estos candidatos no son los políticos estadistas, sino son candidatos permanentes. Usted no ve ya las grandes propuestas trascendentes de los grandes programas para la transformación social y política, sino una agenda electoral permanente. Y estos señores que no recorren barrios, que no visitan movimientos sociales ni sindicales, que no van a las universidades, salvo casos excepcionales como el de hoy, son los que están aspirando 1 minuto o 30 segundos de televisión para mandar su mensaje que lo pueda colocar en una situación ventajosa desde el punto de vista de las encuestas rumbo a las próximas elecciones, para el próximo curul que va a sentar las bases de la próxima negociación en nombre de las necesidades de la crisis y de los problemas de la colectividad. Entonces, en ese sentido, quisiéramos escuchar si efectivamente Voluntad Popular se distingue de esa visión colaboracionista, sostenedora del régimen chavista, y representa en qué sentido una alternativa, porque reafirmación de la democracia, consolidación de los derechos sociales y reafirmación del sistema político es la misma propuesta que hizo la Quinta República en 1994 con el MBR 200 y que fue recogida por la Constitución del 98 con Hugo Chávez Frías. Pero no perdamos de vista, por favor, nos gustaría mucho escuchar si es cierto que existe esa negociación que ratifica Lilian Tintori, donde Diosdado Cabello confiesa haberle salvado la vida a Leopoldo López el 12 de febrero y que hasta ahora nadie nos aclara eso, los venezolanos quisiéramos saber. De todo. Bien. Un añadido. El comentarista dice que Chugo Torrealba no comparte la huelga de la marcha o la huelga. Yo no leí eso. Yo leí en sus declaraciones que es lo que denuncia es que hay división a nivel de la MUD con respecto a la marcha del día 30. Y dice que no aprendemos, que no aprenden ellos, pues, de la MUD. Eso es lo que yo leí. Más lo leí en los videos digitales, sus declaraciones. Segunda cuestión que apunto, lo que he mencionado por los ponentes y también por el comentarista. Esto de que Voluntad Popular nace como movimiento de movimiento, y Domínguez señaló que movimiento de movimiento como en el MAS. Quiero recordarles o señalar, y no por efectos ni por empeño de autoría, que el movimiento de movimientos nace en esta cátedra Pío Tamayo desde hace muchos años, y tenemos todo el registro desde el año 6. Desde el año 6 estamos en eso del movimiento de movimiento. 24 años. Sí. Cuando lo asumió Voluntad Popular en ciernes, nos pareció esto: al fin alguien está con el movimiento de movimiento y comienza a aplicarlo.
Es más, le seguimos la huella en unas partes del interior, donde iba Leopoldo con su gente. Y, oye, nos pareció que era un magnífico comienzo para otras políticas. Pero, a la final simplemente, lo que nacía como movimiento se transformó en otro movimiento electoral. Pero no es del MAS, sino que ahí sí reclamamos la autoría, porque es una de las pocas cosas que realmente hemos difundido con más empeño en esta cátedra, como, digamos así, fórmula o proposición para una nueva política, y que los únicos que no recuerdo esa experiencia en el MAS, lo único que nosotros debimos intentar trajinar el movimiento fue a voluntad popular, y después desecharon esto, lo desecharon y se fueron a la estructura convencional, política, con su dirección nacional y toda su estructura igualita que los demás partidos de la socialdemocracia. Bien, señores, tienen ustedes la palabra. Por 3 minutos también pueden pasar sus preguntas por escrito. Compañeros. Voluntad Popular se definió como un partido de centro-izquierda. No puedo hablar más sobre. La pregunta es ¿por qué a qué llevó a Voluntad Popular a definirse como un partido de centro-izquierda? Debo decir que para mí es como una cierta desilusión escuchar eso, porque aquí en Venezuela creo que tenemos demasiados partidos de centro-izquierda, y quisiera que usted me dijera qué se diferencia Voluntad de los otros partidos de centro-izquierda que tenemos, digamos, como para tratar de convencer en cómo ustedes pueden ser un cambio con tantos partidos de centro-izquierda que tenemos. Lo segundo es la Mesa de la Unidad. O sea, la Mesa de la Unidad pareciera tener un discurso totalmente distinto al que ustedes tienen. Ustedes se presentan como un partido combativo, como un partido que, digamos, da la batalla ante el gobierno, y la Mesa de la Unidad todo lo contrario. Axel Capriles decía recientemente en un artículo que en Venezuela pareciera que a la oposición le preocupa más la paz social que el gobierno. Entonces, ¿cómo ustedes pueden convivir en una Mesa de la Unidad que no tiene o no quiere dar la pelea cuando ustedes sí? Y por último, ¿qué pasó con la constituyente? Ustedes hablaron de una propuesta constituyente, recogieron la firma, yo firmé. ¿Cómo es que ahora ustedes están en la onda de participar en las elecciones parlamentarias, ¿verdad? Si se supone que ustedes estaban montados en lo de la constituyente. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas propuestas? No, pero cierta elocuencia el señor Jorge Delgado, que bueno, no necesita una interpretación válida de lo que sucede, aunque no comparto. Yo, por ejemplo, quiero opinar sobre un poco lo que comentaba el señor Jorge Delgado, ¿no? Sobre las situaciones que se presentaron con el caso de Leopoldo y la postura de Voluntad ante las elecciones. Ante eso yo creo que Leopoldo se encontraba en una diatriba muy complicada, donde las opciones ninguna era la que alguno de nosotros quisiera, en tanto que si se quedaba en el país ya tenía una amenaza cierta de detención, y la única manera de evitar esta amenaza, esta situación, era o irse, lo que podría ser un golpe importante para la emotividad de quienes creyeron en esta lucha, o quedarse. ¿Y cuánto tiempo podemos quedarnos? Puede quedarse escondido, como de hecho lo hizo durante cierto tiempo un dirigente como Leopoldo, en un país donde casi todas las instituciones y muchos de los niveles de poder son controlados por el gobierno. Y en cuanto al tema de las elecciones, yo considero que no podemos ni tomar una postura donde solamente la calle y la protesta sea las acciones que debemos tomar como políticos o como sociedad, ni tampoco solamente el voto. Creo que sencillamente, y así se ha expresado en muchas oportunidades, Voluntad Popular ha planteado
una propuesta donde ambas cosas sean acompañadas, el voto como la herramienta institucional que genere esos cambios que necesita el país de forma legítima, entendiendo que haya o no haya cambio, los factores afectos al oficialismo seguirán existiendo y debemos convivir y generar este cambio de la mano con ellos y de la mano con la calle, porque evidentemente es necesaria la presión social para que el gobierno respete los derechos y podamos generar un cambio con respecto a esto. Y con respecto a lo del movimiento de movimientos, opino también que, si bien es cierto, no sabía que aquí en la cátedra se había hablado, importante saber eso, yo sí no creo que se haya apartado el tema de voluntad como un movimiento de movimiento. Yo sí entiendo que en el momento en que se constituye como un partido político, empieza a asumir estructuras, podríamos decir, tradicionales, pero ni tanto, porque se mantiene mucho esta tesis de abajo hacia arriba y se mantienen los movimientos. Para prueba de esto, estoy yo, que soy representante de uno de estos movimientos, el movimiento de juventudes. Se mantiene el movimiento de redes penitenciarias, el movimiento ecológico, el movimiento de mujeres, el movimiento de juventud prolongada, etcétera. Y yo considero que es importante sí que el partido siga manteniendo y fortaleciendo lo que son las redes populares, lo que son sus movimientos, para que así estructuralmente se distinga, innovando con respecto a los otros partidos. Muchas gracias. Tenía dos preguntas. La primera, en torno a la denominación partido positivista. Me parece muy interesante que se esgrime ese argumento, porque no entiendo muy bien cuál fue la denominación que utilizó el comentarista para denominar al partido como un partido positivista. Me parece que la aspiración generalizada, como había comentado el profesor, de un partido más horizontal es bastante interesante, y también me gustaría que se desarrollara más la idea o las estructuras quizás matriciales que se utilizaron a los inicios del partido, para conocer de verdad si el partido logró mantener una horizontalidad o logró mantener la estructura de movimiento, se electoralizó definitivamente. O sea, creo que podríamos profundizar más sobre ese tema, porque no entiendo muy bien cuáles son los argumentos para denominar un partido positivista. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las innovaciones institucionales? Evidentemente, puntualmente cuáles son esas innovaciones que creo que se mencionaron, pero quisiera que se profundizara más. La pregunta era más que todo para el comentarista que emitió ese juicio, y quisiera aclararla. No, la pregunta es muy sencilla. Hemos visto a Voluntad Popular participando en sesiones de la Tercera Internacional Socialista. Entonces la pregunta es, ¿en qué se diferencia Voluntad Popular de la propuesta de Acción Democrática? Este foro, con un partido nuevo, espero que sea con nuevas ideas. Bienvenida a Voluntad Popular, con un nuevo movimiento, y espero que venga con un nuevo espíritu para definitivamente reformar esta república. Es muy claro, le voy a dar una cifra, que en Venezuela, de cada 7 venezolanos, 6 están en estado de pobreza máxima. Y en el mismo periodo, el gobierno-estado ha aumentado sus ingresos 7 veces. Eso quiere decir que nosotros no estamos eligiendo un presidente, estamos eligiendo un monarca. El presidente, señores, que está en el vértice de la pirámide de un ejecutivo, maneja, por lo que nosotros hemos podido investigar, 66 áreas operativas, o sea, lo que nosotros llamamos 66 macroprocesos. Eso es imposible que ningún ser humano en condiciones normales lo pueda dar. Nosotros creemos que es necesario ya de que los partidos empiecen a plantear que ese modelo de gestión de Estado-Gobierno que nosotros hemos llevado durante 204 años, que nos ha llevado a este estado de fracaso en el que estamos ahorita, donde una nación con todos los recursos y con toda la riqueza está fracasando estruendosamente, es fundamentalmente por el modelo de gestión que nosotros hemos tenido. Entonces es necesario horizontalizar, ¿verdad?, esa cantidad de procesos que se manejan
desde el Estado de Gobierno, para nosotros realmente, a través de estructuras planas que se unas con otras, interactúen, poder nosotros convertir al estamento político en verdaderos gestores del bienestar social. Buenas tardes. Mucha centroizquierda. No sé si es que le tienen miedo a la centroderecha o a la derecha. Le pregunto a Voluntad Popular qué toma de la derecha o no toma nada. O todo lo toma de ese llamado socialismo, ¿no? Que ha llevado al país donde estamos. Y ha llevado no solamente al país, ha llevado a la antigua Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte y todo, y para tomar los ejemplos. Otra pregunta que le quiero hacer, ¿por qué Leopoldo López ¿por qué Leopoldo López sale bruscamente de Primera Justicia luego de un ET? O sea, ¿qué realmente no identificó Leopoldo Monte ideológicamente o no se identificó Leopoldo López en estos partidos de Primera Justicia y luego de UNT? Porque fue de uno en otro, ahora fundó su organización que se llama Voluntad Popular. Porque por ahí se conocen muchas cosas y que, bueno, es mejor no hablar acá, que se hablan sobre bastidores. Otra pregunta que les quiero hacer es sobre lo siguiente. ¿Qué modelo de proyecto país tienen ustedes como organización política para presentárselo a esta nación que está prácticamente postrada y en la ruina total, a la que llevaron estos comunistas que nos tienen tomado y tienen tomado el país y el Estado? A lo que unos traidores venezolanos de uniforme y sin uniforme le entregaron nuestra soberanía y nuestro país. Entonces, ¿qué proyecto de país ustedes como organización política le van a presentar a Venezuela? Y otra pregunta más que le quería hacer es ese colaboracionismo que tienen ustedes con esta llamada Mesa de la Unidad Democrática, que lo que ha sido es avalar y legitimar a este castrocomunismo que nos está destruyendo, y lo que han pensado solamente es un sistema electoralista, y de ahí no han salido. Si quieren triunfar como organización política y presentarle al país, tienen que hacer una alternativa, y para hacer una alternativa tienen que cambiar. Ese es mi criterio y mi opinión. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Del y estudié aquí Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, y bienvenidas a Voluntad Popular aquí, muchas gracias por venir. Mis preguntas voy a tratar de hacerlas concretas, y la primera es sobre también los eventos del 12 de febrero que me causan mucha curiosidad. No solamente lo que ya expuso el comentarista Jorge Delgado sobre el episodio colaboracionista que él explicó, sino también sobre las mismas acciones que tomó Voluntad Popular en la salida, en la manera de calificarla de esa manera y lo que quiso hacer con la marcha. Porque a mi parecer, parece que fue en total desconocimiento de lo que es la maquinaria mediática que existe en este país, que genera una polarización que solo puede beneficiar al gobierno y perjudicar a la oposición. Entonces quisiese que me explicasen cuál era la lógica detrás de una movida de ese tipo. Se dice que para hacer un juego se necesita recolectar leña, eso es una canción de Ali Primera, y nosotros llevábamos recolectando mucha leña para hacer un gran fuego que duraría mucho tiempo, y ese mismo día pues decidimos prenderle candela a eso y desapareció toda la leña, y ahora estamos en la situación que tenemos ahora. Mi segunda pregunta es para precisar un poco más sobre sus aspectos de gobierno, su gestión de gobierno, y es sobre la política petrolera que ustedes favorecen. Esto lo hago porque es muy fácil decir y ser un partido de centroizquierda en un país con renta petrolera que va a financiar pues todas las labores de sustento social o de beneficio a las zonas populares o cantidad de otras maneras que se quieran calificar, porque los ingresos son muy grandes. Y me gustaría saber cuál es entonces su postura en cuanto a política petrolera, y si en verdad es necesario que un Estado garantice la felicidad de las zonas populares, o realmente cada uno debe buscar su propia felicidad. Y sí, compañero, yo creo que uno de los partidos que David Guzmán, que está haciendo el esfuerzo por tratar de organizar a la gente en algo que sí verdaderamente sea un partido,
abiertamente unas elecciones primarias donde participa todo el mundo. Creo que ahí siempre, digamos que no sé cómo llamarlo. Lo que sí quería decir era, lo que quería preguntarle, es que si el partido considera que esto es una dictadura, ¿cómo es que su líder se entrega a la dictadura? Se sabe que es una dictadura, creo que no tiene sentido que me saques de mi casa, es lo que quería preguntar. Para dar paso luego a los ponentes y el comentarista. El compañero Domínguez señaló también en su intervención una relación que hace entre el Juan Bimba de ayer y el Juan Bimba de hoy. Y dijo específicamente que el Juan Bimba de hoy cobra pensión. Es decir, quiero recordar que el Juan Bimba es el prototipo pueblo adeco de la revolución de octubre del 45-48. Ahí nace el Juan Bimba adeco. Y yo en lo personal no quiero reivindicar al Juan Bimba adeco. No me interesa reivindicarlo para nada, a ese Juan Bimba. Yo prefiero hablar del pueblo colectivo venezolano que no cobra pensión, sino que cobra persecución, que es hoy más perseguido que nunca, y que todas los límites de la desigualdad han llegado al máximo del populismo en Venezuela. Y el máximo del populismo lo tenemos con este socialismo petrolero, ese socialismo de la dádiva, socialismo de la no producción, socialismo del engaño. La otra cuestión que me parece, ya apunté, lo que se refiere al movimiento de movimiento. Y la otra cuestión que me quería referir al compañero Domínguez tiene que ver con el caudillismo histórico. No quedó lejos ni desaparecido. El caudillismo histórico es tal porque está presente en el día de hoy. Cada uno de los partidos políticos, sin excepción, en este expaís, tiene su caudillo histórico. De modo que no es como el caso nada más que de un Rómulo Betancourt o un Juan Vicente Gómez o un Guzmán Blanco que pueden calificarse como caudillos históricos. No. En una y otra medida, nuestra política está dirigida, orquestada, manejada y hasta manipulada por el caudillo histórico del momento. Y justamente este es el principal enemigo que ve el caudillismo histórico en el movimiento de movimiento, que es la fórmula que lanzamos a la discusión para enfrentar justamente el caudillismo histórico. Porque si hay movimiento de movimiento, no hay caudillismo histórico, sino que lo que hay es el liderazgo colectivo, el liderazgo horizontal, no vertical. Y justamente mi querido amigo que habló de que una política de abajo hacia arriba, quiero decirle que eso fue inventado hace unos cuantos tiempos, hace un buen tiempo, por las organizaciones marxistas-leninistas y a partir de aquello de que la base es la que decide. Cuestión que quienes hemos estado o estuvimos en esas estructuras tipo Partido Comunista de Venezuela, sabemos que esa es una gran mentira, porque nosotros, los que éramos de la base, no decidíamos nada. Lo que nos mandaban la línea de allá arriba y abajo decíamos materialmente amén. Y si decíamos algo en que estábamos en desacuerdo, simplemente éramos gentes inconvenientes para la organización. Y nada me dice que en el día de hoy eso cambió. Nada más que pongo un ejemplo. Pongo nada más un ejemplo. El día domingo, la semana pasada, hubo un acto que
Voluntad Popular lo celebró, que fue su triunfo electoral. 8 días después se lanza una huelga. Yo dudo que en esos 8 días haya habido oportunidad para consultar la base, el abajo de la organización para lanzar una medida que yo considero tan difícil, tanto peso, como una huelga de hambre de 2 personajes a quien se supone en un momento dado conviene un desgaste. Fue consultada esa medida a las bases, lo dudo, por el tiempo transcurrido entre el domingo pasado y el otro domingo. Bien, con respecto a la intervención de Gustavo, creo que allí hay otros elementos que me gustaría precisar, simplemente. Y es que hay 3 momentos que él señaló cuando se avanza hacia una nueva era de la política. En la independencia hay una era, en el 28 en adelante otra era, y con la llamada democracia otra era. Nosotros hemos mantenido, Gustavo, en la cátedra, que lamentablemente vivimos justamente en la era del caudillismo histórico, con variantes, en su forma, fundamentalmente, en su forma, pero que creemos que lo fundamental es la búsqueda de una ruptura de eso que yo he llamado vieja política y que Domínguez llama más bien, o divide, no en vieja y en nueva, sino en buena y mala. Dice que esto habría que rescatarlo. No hago problema de eso. Bien, yo digo que aquí ha habido una política vieja, mala o buena, pero caudillista, fundamentalmente caudillista, y que no se ha roto con ese caudillismo que pontifica y que pondera el positivismo y el liberal positivismo en buena parte del siglo XIX y en el siglo XX. Pues bien, yo creía justamente esta idea de las eras, que el ponente pudiera ampliarla, porque yo realmente, con nosotros aquí en la cátedra, nos hemos paseado por allí muchas veces y no hemos conseguido una ruptura en la política venezolana, ni siquiera esto que llaman hoy la revolución se comporta como una ruptura de la buena o vieja o mala política, sino que es la misma política caudillista del siglo XIX. Bien, estos son mis ligeros comentarios, y los ponentes, y los 2 ponentes y el comentarista que hicieron por ahí una observación tendrían el derecho de palabra por 10 minutos. Ajá. Bueno, la respuesta según los planteamientos, ¿no? Uno de lo que pudiéramos llamar desde el punto de vista de la concepción de voluntad popular, y la otra parte con respecto a los últimos acontecimientos de la política venezolana. Bueno, como bien decía el profesor Delgado, y yo creo que tiene razón, sí, nuestro planteamiento sigue siendo la reivindicación social, o es que acaso hemos logrado la reivindicación social y política en Venezuela. No, sigue siendo el mismo anhelo. Hubo épocas mejores, hubo épocas peores, pero es un compromiso que tenemos quienes nos metemos en la lucha política. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, no solo los que estamos en la lucha política, y ese es tal vez uno de los grandes problemas de la democracia venezolana de los últimos tiempos, donde los grandes o los más importantes actores sociales se divorciaron del destino del país.
se divorciaron de la política del país con P mayúscula, porque siempre es un tema de los partidos, que si son, que si no son, que si hicieron, que si no hicieron, y los empresarios, y los profesionales, y los movimientos sociales, ¿no? Y los medios de comunicación. Entonces, en otras sociedades, yo no diría más avanzadas o menos avanzadas, hay mayor participación de distintos sectores, y ese es un tema que en algún momento lo hubo en los inicios, en 58, 59, 60, hubo un pacto de actores sociales para sostener un modelo, yo no sé si un modelo, pero para lograr al menos gobernabilidad en este país. Eso por diversas circunstancias se relajó y se dejó todo el peso en quienes dirigían el Estado, que eran los partidos políticos. Yo creo que uno de los llamados es a rescatar eso. Y sí, hay un tema de reivindicación social, de reivindicación de los derechos políticos que no atañe solo a los partidos políticos, sino a todos los sectores, a todos los actores sociales de Venezuela. Ese es un aspecto, y sí, es el mismo planteamiento, y seguimos luchando por eso. Ojalá desde distintos puntos de vista tengamos conciencia de esa necesidad que hay en Venezuela. Por lo poco que he estudiado, entiendo que los partidos positivistas son los que defienden al gendarme necesario, al caudillo, ¿no? Nosotros, no nuestra concepción. Estamos absolutamente contrarios a esa idea, ¿no? Que en todos los partidos, en estos días estaba revisando un libro sobre los partidos políticos de un autor famoso, Mitchell, y él plantea ahí que por psicología del ser humano ninguna organización, ningún partido se escapa de los pequeños grupos que manejan, ¿no? O porque saben mucho, o porque controlan. Bueno, sí, en todas las organizaciones hay ciertas estructuras organizativas. El tema está en cómo se está vigilando permanentemente eso para que no se conviertan en cúpulas, como sucede en otras organizaciones que no lo es. ¿En qué nos diferencia? Hay otros partidos de centro izquierda, sí, y lo seguirá viendo, ¿no? Los planteamientos de fondo son prácticamente los mismos, La diferencia es cómo, en muchos casos, cómo abordamos, cómo los tratamos. Nosotros creemos mucho en el tema de la innovación, ¿no? De pensar nuevos mecanismos de gobierno, nuevos mecanismos de desarrollo de políticas públicas, pero en esencia yo creo que en Venezuela, además por la situación, por nuestra formación política y cultural, me disculpan, ¿no? Vladimir, en buena medida muchos de los venezolanos tienen esa orientación por la formación social, por las necesidades, ¿verdad? Hay esa, vamos a decir, esa tendencia en la manera de ser del venezolano, hacia lo social, hacia lo participativo, hacia lo democrático, ¿no? Después que nosotros vemos 100 años o más, 150 años de militarismo, y uno dice, bueno, pero el pueblo venezolano es democrático o le encanta un caudillo y un taibo. Bueno, yo creo que no hemos podido resolver eso, pero yo pienso en lo personal que el pueblo venezolano es democrático y libertario, y es el que ha dado la posibilidad a muchos caudillos con esa bandera de llegar para después quedarse. Ya ese es otro tema. ¿Qué nos diferencia de Acción Democrática? Hoy en día, bueno, Acción Democrática tiene bastantes años que no hace ningún planteamiento al país, ¿no? Yo creo que el último que yo conozco es el del año 2002, de un documento que se llamaba Visión País, del cual yo participé, y sé que hasta el año pasado un grupo de personas dedicadas al tema del pensamiento político han trabajado en el tema de la nueva tesis política de Acción Democrática, y no hay manera de que eso salga.
No hay manera de que haya un congreso ideológico y se discuta, ¿no? Entonces, bueno, en los planteamientos originarios de Acción Democrática, bueno, tal vez hay fuentes muy importantes. A nosotros nos inspira mucho, los planteamientos de Rómulo Betancourt, ¿no? De Andrés Eloy Blanco, de Luis Beltrán Prieto. Hay muchos temas allí que nos interesa, que estudiamos y que aprendemos mucho de esas etapas, ¿no? Algunas personas han utilizado, bueno, son cuestiones de términos, de opiniones, las respeto mucho, el término colaboracionistas, ¿no? No creo que precisamente nosotros nos hayamos distinguido en la sociedad por ese tema. Que hay temas que discutir con adversarios, no, con otras organizaciones políticas dentro de lo que es la unidad democrática. Bueno, esa es la democracia, ¿no? Esa es la democracia. Hay unos que no piensan como nosotros. Hay unos que piensan que es mejor llegar al 2019 con el presidente Maduro y estos poderes allí. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y lo que estamos planteando es mecanismos para un cambio urgente, ¿no? Y creo que hay que convivimos en una mesa de partidos políticos y discutimos las mejores fórmulas. Bueno, tenemos que hacerlo. Es que la democracia es muy difícil. La democracia es muy difícil. Tal vez de las cosas más difíciles que hay, organizar y poner de acuerdo a diferentes grupos de interés. Pero lo que no podemos hacer es lo que criticamos. Decir que como no estamos de acuerdo con la visión de que hay un grupo que quiere que, o pareciera que quiere que Maduro llegue hasta el 2019 en sana paz, sin juicio, etcétera, bueno, no por eso nosotros vamos a despreciarlos y vamos a desdeñar algunos de los planteamientos que ellos hacen. De eso se trata, de escuchar, de entender lo que no hicieron los partidos de los años anteriores. No se dedicaron a escuchar los cambios que ellos mismos generaron en la sociedad. Generaron unas condiciones para que la sociedad cambiara y después no escucharon esa nueva gente que ellos mismos crearon y no aprobaron fórmulas de cambio. Bueno, con respecto al proyecto del país, nosotros lamentablemente no trajimos hoy nuestra declaración de principios, la pueden conseguir en la página web. Tenemos una declaración de principios y estamos trabajando actualmente en el desarrollo de las tesis programáticas: economía, petróleo, agroindustria, desarrollo industrial, el tema ambiental, pero a partir de una declaración de principios que es una concepción, un pensamiento político que lo que busca es la diversificación de la economía, no seguir con el rentismo, ¿no? Que yo creo que eso sí nos diferencia de los otros, de los partidos políticos tradicionales, que si bien hubo esos planteamientos, en la práctica se basó en un modelo en el que la gente estaba sometida al favor del Estado, ¿no? Nosotros queremos cambiar esa estructura. Queremos cambiar la estructura donde la gente, el ciudadano, no esté sometido al favor del Estado, sino que les permita desarrollarse, que el Estado sí le permita, le brinde oportunidades para independizarse, para ser libres, para emprender, pero sin olvidarnos de la función social y política que tiene el Estado. Es una realidad incuestionable. Pero no somos un partido estatista, donde pensamos que el Estado lo debe resolver todo y darle todo a la gente. Si pensamos desde el punto de vista de la tesis petrolera, que es un tema por el que Leopoldo López en particular ha estudiado mucho
El planteamiento es utilizar, antes de que no sirva para más nada, el recurso petrolero, porque cada vez las fuentes de energía se van cambiando, antes de que nos quedemos con el petróleo ahí guardado. Nosotros lo que pensamos es que sí se debe utilizar el petróleo para hacer grandes obras, pero no usarlo para someter a la gente. O sea, para establecer las condiciones de desarrollo económico que permitan las inversiones extranjeras, las inversiones de los nacionales, y que el mercado petrolero se abra a la inversión nacional, que haya muchas empresas venezolanas de exploración, que haya muchas empresas venezolanas de refinación, que haya muchas... Sí, el Estado tiene un papel fundamental. PDVSA perfectamente podrá seguir siendo la empresa del Estado venezolano para el manejo del petróleo, pero no necesariamente tiene que tener el monopolio de eso, sino poder darle oportunidad especialmente a los venezolanos, como existió aquí. Aquí, antes de que nacionalizaran el petróleo, había unas empresas venezolanas que se dedicaban al tema petrolero que iban muy bien de venezolanos. Había una que se llamaba Mito Juan, y había, no sé, 3 o 4 más. ¿Por qué esas empresas de venezolanos tuvieron que nacionalizarlas? Eso no tenía ningún sentido, y eso perfectamente lo podemos hacer. Tenemos que utilizar el recurso petrolero para hacer autopistas, no para repartir solamente becas. Que la renta ojalá se haga, hay varios modelos planteados, hay venezolanos que han planteado, Pedro Luis Rodríguez y el hijo han planteado la formación de un fondo solidario. Bueno, pero ese es un tema que hay que discutirlo nacionalmente, ¿no? Ese es un tema que hay que discutirlo nacionalmente. Y el otro aspecto, perdón que creo que me pasaron unos minuticos, es la famosa La Salina. Les cuento parte de la historia de la que yo fui testigo también. El año 2013, discutiendo cuál podría ser un mecanismo para el cambio urgente en el país, en vista de la situación que ya se veía que venía. Tuvimos yo creo que por lo menos 6 meses de discusión sobre cuál era el mejor mecanismo constitucional para procurar un cambio, para promover un cambio. Analizamos la enmienda, la constituyente, la reforma de la Constitución, el revocatorio, etc. No hay ninguna salida fácil. Que esté buscando es que esta es la salida, que 3x2 tal salimos. O cambiamos el modelo, no lo hay. Pero, y no es por salir de este gobierno, pasa por salir de un gobierno ineficiente y corrupto. Es cómo nosotros procuramos cambiar el sistema político, porque no es un tema de gobierno, es un tema de sistema político, donde de alguna manera todos estamos amarrados, ¿no? Es decir, amarrados por la renta, amarrados por el negocio, amarrados por el cargo, amarrados por la tradición. Entonces, se dice fácil, es muy complicado, pero es un tema de cómo transformar el sistema político. Entonces, vimos que el camino más expedito para un cambio urgente, porque al menos nosotros consideramos que Venezuela necesitaba un cambio urgente del rumbo en el que estaba, por todas las cosas que están pasando. Creo que lamentablemente teníamos razón que hacía y hace falta un cambio urgente. Entonces llegamos a la tesis de que constitucionalmente, desde el punto de vista procedimental, político, etc., la constituyente era un mecanismo viable, que era difícil, que era como vender en el Polo Norte un helado, ¿no? Que no es una figura atractiva, sí, estamos conscientes precisamente de eso, pero era un mecanismo político porque tenía unas características especiales, era incluyente. Para convocar una constituyente tiene que votar todo el mundo. Por primera vez en la historia de Venezuela, en una constitución se puede convocar una constituyente por el voto popular. Que nunca se ha hecho, sí, bueno, como nunca hubo un presidente electo, y como nunca hubo hasta hace unos años que lo sucediera otro de otro partido distinto, eso jamás había pasado en Venezuela, ¿no?
esos eran los argumentos que había en contra. Eso nunca se ha hecho, las constituyentes es la revolución misma, es el desastre. Bueno, es posible, pero es un mecanismo influyente donde para convocarlo y aprobarlo necesita de la participación popular. Además, allí iban a estar representados gente de todos los colores políticos, donde se iba a discutir en Asamblea Nacional qué era lo que queríamos en este país. Y era el que más rápido lo permitía, era democrático y constitucional. Bueno, empezamos a venderlo dentro de las organizaciones políticas, no hubo mayor consenso. Llegó el año 2014, 23 de enero, planteamos en la mesa de la unidad, bueno, el 23 de enero es una fecha importante, deberíamos hacer una manifestación, deberíamos hacer un acto simbólico por el 23 de enero. No hubo manera. Entonces, un sector de la MUD que sí creía que debería moverse y actuar y no simplemente aquella conseja de que era un año de no elecciones y que había que quedarse tranquilo descansando y reorganizándose internamente, bueno, planteamos ir a asambleas de ciudadanos. Y el 23 de enero, Leopoldo López y María Corina plantearon que se iba a iniciar un proceso que se llamaba la salida, porque ¿qué es lo contrario de la salida? Quedarnos donde estamos. Entonces, como no queríamos quedarnos en el sistema que tenemos, sino promover un cambio urgente, planteamos hacer asambleas de ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque no era que a Voluntad Popular se le ocurría que era la constituyente y todo el mundo tenía que quedarse, con el perdón de la expresión. O que María Corina decía que había que pedir la renuncia y entonces había que pedir la renuncia. Y eso lo decidían ellos dos allí. Había que consultárselo a la gente. Entonces se planteó una serie de asambleas de ciudadanos para discutir con la gente que era mejor si pedir la renuncia, la asamblea constituyente, el revocatorio, el referéndum, etc. Entonces se hizo una primera asamblea el 2 de febrero, si no me equivoco. Sábado 2 de febrero en la Plaza Bribón de Chacarito. Irá la gente. Y ojalá vayan por lo menos unas 500, 1000 personas. Es que no teníamos cómo publicitar eso. Bueno, Twitter, Ping, WhatsApp, etc. Bueno, fueron alrededor de 5000 personas. Ahí estuvo María Corina, Leopoldo, Antonio Ledesma, otros dirigentes, Gabriel Puerta y Juan Requesén. Bueno, todos plantearon que bueno, que había que hacer esas asambleas para discutir con la gente. Entonces, Juan Requesén dijo, habían tratado de violar una estudiante creo, en el Táchira, en Mérida, otros estudiantes en Nueva Esparta los habían detenido por acercarse a 500 metros del equipo cubano en Margarita. Y bueno, él convocó a una gran marcha el 12 de febrero para pedir la liberación de los estudiantes y la reivindicación del movimiento estudiantil, los estudiantes, etc. Bueno, se hizo esa marcha, creo que muchos de ustedes fueron. A mí me llamaba mucho la atención que no había ni un solo policía, ni un solo guardia nacional en todo el trayecto. En la puerta de la fiscalía, en la puerta, así como decía esto aquí, no había un solo guardia nacional. Bueno, llegaron hasta allí. Gaby Arellano con un parlante dijo algunas cosas, Leopoldo dijo, vámonos ya, retírense, se acabó. Llegaron, hasta ahí no hubo nada. Bueno, yo llegué primero que Leopoldo ahí a la oficina de Voluntad Popular, él llegó al rato, muy contento, mira, y Valencia, mira, y esto, y mira, lo otro. Sí, oye, qué movilización tan grande, yo no pensé que iba a ir tanta gente, y empezaron a llamar. Parece que mataron a alguien ahí en la Candelaria. Y empezaron a llamar. ¿Mataron a quién? No sé, un tipo Montoya, no, uno de los colectivos. ¿No? Y después mataron al otro estudiante. Entonces, ¿quién desató la violencia? O sea, jamás en la vida el plan
de Voluntad Popular, ni del movimiento de María Corina, ni de Antonio Ledesma fue pegarle fuego al país, todo lo contrario. Todo lo contrario, era precisamente hacer asambleas de ciudadanos. Que el asesinato de estas dos personas desató lo que desató. Que ustedes dicen que eso ha debido imaginárselo, ya ha debido sacar las cuentas y toda esa historia. Yo he escuchado, calculó mal el tiempo. Pero en estas acciones, bueno, ¿quién calcula que si es 3 días más tarde, 1 hora, media hora, más allá, ¿no? Igual que las decisiones personales de los líderes no se consultan. Seguramente lo consultó con su esposa, con su asesor, pero una huelga de hambre no se discute en asamblea, ¿no? Esas son decisiones, bueno, difíciles, pero justamente los líderes en ocasiones, bueno, les toca, y eso no necesariamente indica que por eso puede que estemos de acuerdo, puede que no, pero sí en la medida no en la medida de lo posible, es una política en Voluntad Popular escuchar permanentemente a los movimientos. Hay más reuniones en Voluntad Popular de los movimientos sociales que de la estructura política, porque están permanentes las redes penitenciarias organizando actos, las redes populares organizando actividades, los temas de ecología también organizando, los grupos pro inclusión de los LGBTI, etcétera, también están permanentemente en actividades de reivindicación. Entonces, llegó el 12 de febrero, explotó lo que explotó. Bueno, yo estaba ahí con Leopoldo cuando llegó la noticia, la foto de la orden de captura para él y Carlos. Bueno, al día siguiente allanaron 2 o 3 veces, a los días siguientes allanaron 2 o 3 veces, ustedes vieron todos los videos, la sede, naturalmente Leopoldo y Carlos pues se pusieron a buen resguardo, y Leopoldo decidió, no lo consultó en asamblea, que son decisiones personales de los líderes, decidió enfrentar al régimen para desenmascarar. No fue a entregarse suponiendo que iban a hacer justicia con él y él iba a demostrar su inocencia. Bueno, la ha demostrado, pero esta acción, este sacrificio, ese gran riesgo que Leopoldo asumió, ha servido en buena medida para desenmascarar al régimen a nivel nacional y a nivel internacional. El movimiento internacional que se ha generado y que ha puesto al descubierto miles de cosas de este gobierno y que ha cambiado un poco la opinión de la política internacional, yo sería muy pedante decir que se lo atribuimos solamente a la acción de Leopoldo López. Es un esfuerzo conjunto, pero en buena medida se debe a eso. Bueno, por allí el día 15, Leopoldo se presentó el 18 de febrero. Por ahí el día 16 creo que fue, después de los allanamientos, etc., van y allanan la casa de Lilian Tintori, van y allanan la casa de Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo, con fusiles, gente enmascarada, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, mire, pasen, pero aquí no lo van a conseguir, Leopoldo no está aquí. Entonces el que estaba comandando la operación le dice, es que necesitamos encontrarlo. Bueno, pero él no está aquí y él se va a ir a presentar. Él ya había salido el famoso video aquel donde él decía que él se iba a presentar. Entonces, es que su vida corre peligro y necesitamos buscarlo. Bueno, él no está aquí. Entonces ya le dicen al padre de Leopoldo López, le dicen, mi superior quiere hablar con usted. Eso está contado en Z. Mi superior quiere hablar con usted. ¿Quién es su superior? Ya se lo paso. Diosdado Cabello.
mire, es que necesitamos encontrar a Leopoldo porque su vida corre peligro. Él no está aquí. Bueno, mire, yo quiero hablar con usted. Bueno, yo estoy aquí en mi casa. Si usted quiere venir, venga. ¿No? Eso está contado en Z por el propio protagonista, el padre de Leopoldo López. Bueno, fue a la casa, hablaron mil cosas allí, y lo que planteaba Diosdado era que a Leopoldo lo querían matar. ¿Quién? Jamás dijo quién. No lo quieren matar. Naturalmente ellos siempre utilizan el argumento de la derecha. Pero, más nada. Bueno, no, está bien. Pero miren que si Leopoldo se quiere ir, nosotros le garantizamos que se vaya, que se meta en una embajada. No, miren, yo no tengo posibilidad en la voluntad de Leopoldo. Leopoldo decidió ir a enfrentar esta situación. Bueno, pero es que es muy peligroso porque lo van a matar, que no sé qué historia, etc. Bueno, mire, ya yo le dije, se fue, volvió, no sé cuándo fue, 2 días más tarde, un día más tarde y tal, y volvió con la misma cosa. No, mira que Leopoldo, que lo van a matar, que si lo sacamos del país, que esto, que el otro. Y entonces él le dijo, no, mire, si ustedes, la posición del padre Leopoldo López, eso sí, yo lo que necesito es que protejan cuando él se presente. Nosotros sí le pedimos que le garanticen la vida de Leopoldo López. Naturalmente el gobierno manipula, ¿no? Ojalá estas palabras tuvieran la misma credibilidad que le dan a la palabra de Diosdado Cabello, ¿no? Él manipula y dice, yo le salvé la vida, yo esto, yo lo otro. Bueno, se presenta, estaba la Guardia Nacional ahí, lo agarra, lo meten en la tanqueta y esa historia es algo tragicómico. Porque la tanqueta donde lo meten no la dejan avanzar. Es decir, hubiera habido un tipo allí que de verdad quería rapar a Leopoldo, porque eso era todo el mundo encima de la tanqueta, la puerta de la tanqueta se rompió. Lo bajaron de la tanqueta porque la tanqueta no podía caminar. O sea, ni siquiera la misma Guardia Nacional previó eso. Lo montaron en una camioneta blindada donde estaba sentada la esposa y los padres. Salieron de ahí, al fin lograron avanzar. Había, no sé, 20 personas montadas en esa camioneta. Una cosa, pero parecía un programa cómico, ¿no? Con el general de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional sentado adentro, que le dice al chofer, ¿usted es militar o no sé qué historia? Sí, no, hice el servicio. Bueno, usted ahora está bajo mis órdenes, métase por aquí. Bueno, total, se metieron por una calle ciega donde no era, tuvieron que devolverse. Al final Leopoldo es el que le dice, mira, no vamos a avanzar por aquí, vámonos para la Carlota. Total, llegan ahí, al fin no lo querían los motorizados, no lo querían dejar pasar para la Carlota, ¿no? Entonces, que me digan que le están garantizando la vida, ¿no? O sea, más bien quien ayudó a las autoridades para llegar donde tenían que llegar a esto, llegaron a la Carlota y ahí llegó Diosdado Cabello con 2 helicópteros. Se montaron todos juntos en los helicópteros, el papá, la mamá, la esposa, el abogado, el escolta, etc. Y se trasladaron al Fuerte Tiuna. Y del Fuerte Tiuna se fueron en una camioneta, dándose bomba, seguramente Diosdado Cabello, nunca estuvieron ahí solos. Los llevó en una camioneta al tribunal, juntos en la camioneta todos, Leopoldo, el papá, la mamá, la esposa, el abogado, el escolta. Llegaron al tribunal y la sala para Leopoldo no estaba lista, ¿no? La juez no estaba, la sala de juicio no estaba lista, ¿no? Entonces, allí no hubo absolutamente ninguna negociación. Que lo debió haber hecho, que no lo debió haber hecho, que tonto, que esto, que el otro. Bueno, es una decisión que él cree, una decisión de un líder donde creo que ha servido en buena medida para desenmascarar lo que es el sistema de justicia en Venezuela, donde no le han admitido una sola prueba. Sí, donde no, creo que este cuento valía la pena echarlo aquí, ¿no? Perdón. donde no le han admitido ninguna sola prueba y
Y bueno, sí, naturalmente el reto de voluntad popular es ser una opción de poder, una opción de un partido político distinto a lo tradicional, ¿no? Donde seguramente hay que enfrentar, como se ha hecho, a veces no todo sale en público, enfrentar la mala política, como dice Gabriel, ¿verdad? De la componenda, del acuerdo, del cogollo, de lo chiquito, y esa es una lucha permanente que a veces no se puede dar dividiendo más, ¿no? Yo recuerdo una persona muy allegada a mí que decía que Juan Vicente Gómez duró 27 años porque sus enemigos vivían permanentemente divididos, ¿no? Y nunca lograron ponerse de acuerdo en algo y bueno, se murió en su casa, ¿no? Yo creo que hoy en día la sociedad venezolana es distinta y tenemos las posibilidades hay más probabilidades de que podamos cambiar el país. Bien, señores, que quedan 3 minutos de Domínguez. Perdón, Gabriel. Sí, me quedan 3 minutos. En primer lugar, quiero hacer una separación de dos concepciones. Lo primero, la concepción con respecto a cómo se suma la voluntad popular. No es positivo y no es real, y de hecho, en la relación a la receta ridículo, definirte a ti mismo en función de los demás. Entonces, si Chávez es de izquierda, yo soy de derecha. Entonces, si tú eres blanco, entonces yo tengo que ser negro. No, voluntad popular se define en función de sus valores. Y nosotros creemos perfectamente en la libertad con igualdad, creemos y entendemos la separación de los roles de Estado y mercado. Entonces no veo ninguna necesidad de poder meternos dentro de un cajón en el que no nos identificamos para sentirnos cool. Porque es chévere ser de derecha hoy, porque es chévere ser liberal hoy o no liberal, entonces tenemos que meternos ahí. No, nosotros tenemos que definirnos en función de los valores en los que creemos, que es, por supuesto, libertad con igualdad. Y en cuanto al blindamiento de la posición del país, teniendo un país con 60% de pobreza es irreal no pensar en la superación de la pobreza. Y por eso sí, tenemos que pensar en la renta sin rentismo, tenemos que pensar en lo popular sin populismo, pero tenemos que pensar también en lo nacional, en el mundo de hoy que es sin nacionalismo, entendiendo la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos y sobre todo la Venezuela que vivimos, y ahí voy con el siguiente punto, que es la concepción que tenemos frente a la situación. Sí, yo y no creo yo, todos los populares consideramos que hay una dictadura posmoderna en Venezuela, ¿cómo no? Pero también tenemos que recordar que todo espacio de lucha debe ser ocupado por política. ¿Por qué te entrega? Porque es mejor estar útil, es más útil estar vivo que muerto. Bastante más amenazados a nosotros, con que perfectamente puede ser el AMPA quien nos mate, y yo sí tengo todas las sospechas de cualquier asesinato de dirigentes políticos jóvenes o mayores en manos del AMPA, porque aparte a mí me amenazaron de esa manera, entonces si pasó conmigo puede pasar con cualquiera. Por otro lado, también es importante ver que el voto no excluye otros espacios de lucha, no excluye otras formas de lucha. La calle no excluye otras formas de lucha, no limita otras formas de lucha. Entonces, la necedad de anteponer el voto a la calle es algo que tiene que ser definitivamente superado si queremos trascender e incluir a toda la sociedad. Gracias. Bien, señores, nada más que ya cerrando, estamos sobre la hora, lamentablemente. Le puedo dar la palabra a nuestro comentarista. Nada más que para decir que de verdad quedan muchas cosas planteadas, que el caso de voluntad popular llama a mucho más debate, a mucha más reflexión. Hubo cosas que quedaron en el tintero, por ejemplo, la que se refiere a voluntad popular en la Internacional Socialista, junto con la Unión Democrática y demás. Quedan cosas como esa. Queda en el camino eso de la definición ideológica de
voluntad popular. Hoy todo el mundo le huye a las precisiones y se va a la generalización. No es muy bueno decir somos centro izquierda o centro derecha o centro cualquier cosa, o apoyo aquello de somos neo-socialdemócratas, por ejemplo. Pero con todo sigue aquí cambiar la política, la vieja política de Rómulo Betancourt, la de su socialdemocracia. Creo que no hemos ido más allá de Rómulo Betancourt, por desgracia. No solamente aquí, sino que a nivel mundial, inclusive esto que se llama el marxismo, navega tranquilamente en la socialdemocracia y mira dónde nos tiene ubicada la socialdemocracia. Y no quiero dejar de lado la afirmación de Gustavo, de las decisiones personales de los dirigentes, de los líderes, no se discuten. Esto es exactamente lo que dice el caudillismo. Los caudillos no discuten con nadie sus decisiones. Es decir, es como que el general, ahí se puede explicar, el general en guerra no puede consultar, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa porque no consultar si nos manda a la operación A, B o C o D a todo un colectivo. Pero hay algo que se llama táctica y estrategia. Y definitivamente habría que pensar que estas cosas hay que reflexionarlas todavía más. Yo no creo que nos tratamos la socialdemocracia. Y justamente, insisto, concluyo, el movimiento se viene a enfrentar a estos liderazgos materialmente únicos, que son los que no son capaces ni necesitan ni siquiera ningún tipo de consulta para tomar sus decisiones, porque allí es justamente donde se ve precisamente lo que se llama el verticalismo. Sí, yo quiero aclarar eso, porque a lo que me refiero es que las decisiones personales no es que no se discuten, se pueden discutir y debatir, pero no se deciden en asamblea, las que tienen que ver con su persona. ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Bien, que debemos acabar con eso, pero me refiero a esa decisión de su huelga de hambre, eso no se discute en asamblea. Esa decisión de ir a un sistema de justicia injusto no se somete a votación.